La lluvia le golpeaba la cara como pequeñas piedras mientras Ethan corría por las hileras de maíz enmarañadas, con los pies descalzos golpeando la tierra fangosa. El viento arremetía con cada paso, aullando como si tuviera alma propia. Apenas podía ver un paso adelante, pero no se detuvo. No podía, guardabosques, gritó en la oscuridad. Con la voz quebrada por el pánico, le ardían los pulmones y las lágrimas se mezclaban con la lluvia que le resbalaba por las mejillas. Ya había llamado cientos de veces, pero no hubo respuesta, ni ladridos, ni el crujido de la hierba, ni el reconfortante sonido de patas sobre la tierra mojada. Solo la tormenta se tragó su voz, y aún así, siguió corriendo. Un relámpago cruzó el cielo, tiñendo el mundo de una luz plateada y deslumbrante. Por una fracción de segundo, Ethan observó el campo. Nada, solo tallos de maíz meciéndose y charcos de lluvia que reflejaban la violencia. El trueno resonó como un rugido y se estremeció. Giró en círculos con la respiración entrecortada y el pecho se le encogió al oír el silencio responder a sus gritos. Se sintió pequeño. Demasiado pequeño para un mundo tan ruidoso y salvaje. El Ranger estaba ahí fuera. Solo. Herido, o peor. Ethan apretó los dientes. No pararía. No podía. La luz parpadeante del generador proyectaba sombras largas y torcidas sobre las paredes de la cocina. Mark se apoyó en la encimera, con los brazos cruzados, intentando ignorar la tormenta que azotaba el techo. Pero no estaba pensando en la lluvia ni en la electricidad. Ni siquiera en el techo con goteras sobre la despensa. Estaba pensando en Ethan y en ese perro. Habían salido antes de cenar. Solo un paseo rápido, había dicho Ethan. Entonces la tormenta azotó con más fuerza de lo esperado. Y ahora ambos estaban en algún lugar. Mark se frotó la cara cansada con una mano. Estaba acostumbrado a soportar cosas. Sequías, deudas, decepciones. Pero esto era diferente. Este era su chico. Y ese perro ya no era solo un perro. El cuenco seguía medio lleno desde la mañana, reposando bajo la mesa de madera como siempre. Nunca había permanecido así mucho tiempo. Ranger siempre era el primero en levantarse, con la cola golpeando y la mirada alerta. Siempre esperando junto a la puerta cuando Ethan bajaba las escaleras. Como un reloj. Como de la familia, ahora la casa estaba en silencio, demasiado silenciosa. El tipo de silencio que te hacía escuchar con más atención, buscando pasos que no llegaban. Mark se quedó mirando el cuenco durante un largo rato, con la mandíbula apretada. Luego agarró su abrigo. Ethan tropezó y cayó de rodillas en el barro. Sus manos se hundieron en la tierra fría y húmeda mientras sollozaba. No le importaba que estuviera empapado o que tuviera frío, o que sus manos estuvieran arañadas y sangrando por las espinas y los tallos. No puedo perderte también, susurró, apenas audible bajo la tormenta, a Tino. Los recuerdos irrumpieron sin ser invitados. La risa de su madre en la cocina, su voz tarareando sobre el sonido de la lluvia, la forma en que solía sonreír cuando Ranger se acurrucaba a su lado en el porche. Ethan no había llorado así desde el día que ella se fue y nunca regresó. Justo al otro lado de la cerca, la puerta de madera colgaba de una bisagra, balanceándose violentamente con el viento. El pestillo había sido forzado, o abierto a la fuerza. El corazón de Ethan latía con fuerza en su pecho. Se agachó, recorriendo con los dedos las huellas lodosas del suelo. Huellas profundas. Patas anchas. De Ranger. Sin duda, y junto a ellos, marcas de arrastre. Hierbas arrancadas. Una rama rota. Algo había pasado aquí, algo malo. Tragó saliva con dificultad y siguió el rastro. Cada paso parecía adentrarse más en una pregunta sin respuesta. Atravesó la tormenta como una flecha, lejana pero lo suficientemente afilada para atravesar el ruido. Un aullido. No solo un sonido, sino un grito. De Ethan se quedó paralizado, con la respiración entrecortada. Ese era Ranger. Lo sabía, guardabosques, gritó con la voz quebrada. El aullido se escuchó de nuevo, más débil esta vez. Pero era real. Se giró y corrió hacia el sonido, moviendo las piernas por instinto y con el corazón latiendo con algo nuevo, esperanza envuelta en miedo. Cualquiera que hubiera pasado, cualquier cosa que hubiera allá afuera, él encontraría a Ranger y no se detendría hasta lograrlo. El aullido lo había arrastrado a través de la lluvia como una brújula grabada en su corazón. Y ahora, de pie al borde de la línea de árboles, a Ethan se le cortó la respiración. Allí estaba el guardabosque, yacía en un trozo de hierba aplastada, con el pecho erguido en respiraciones superficiales y temblorosas. Una pierna estaba hinchada y morada, doblada de forma antinatural. Su pelaje estaba enmarañado de barro y sangre. Y sus ojos, esos ojos fuertes y penetrantes, apenas parpadearon cuando Ethan se acercó. «Ranger», susurró Ethan con la voz quebrada. La oreja del perro se movió. Eso fue todo. Ethan cayó, de rodillas, con los brazos temblorosos al extender la mano. Las yemas de sus dedos apenas rozaron el costado de Ranger antes de retirarse, temiendo lastimarlo más.
El viento soplaba a su espalda, doblando árboles y sacudiendo ramas, pero Ethan solo podía oír el sonido de Ranger luchando por respirar. Entonces Ethan lo vio. Apretado entre los dientes de Ranger como un premio o una advertencia. Una tira, de tela de azul, descolorido, deshilachado. Era igual a la mengue que Ethan se había roto antes al resbalarse en las rocas cerca del lecho del arroyo, donde había visto la serpiente de cascabel. La que nunca logró pasar, lo miró fijamente y la comprensión golpeó su pecho. «Lo cegiste, ¿verdad?», susurró. «Lo ahuyentaste». «Por mí», Ranger parpadeó lentamente. Y la tela rasgada se le resbaló de la boca al relajar la mandíbula. Un gemido sordo y doloroso surgió de su garganta. La mano de Ethan se cernía sobre el pecho de su perro. «Me salvaste», murmuró. «Y ni siquiera sabía que te dolía». Se oyeron pasos retumbando tras ellos de Ethan. La voz de Mark resonó entre los árboles. El haz de luz de una linterna se movió frenéticamente hasta que iluminó al chico, y a la figura a su lado. Se detuvo a trompicones. Por un instante, la tormenta pareció detenerse. Mark se dejó caer junto a ellos, jadeando, mirando a Ranger. La vista de la herida, la hinchazón. El dolor evidente en el cuerpo tembloroso del perro le quitó la voz. Por un largo momento, simplemente miró. Este era el mismo perro que se encogía de miedo al verlo acercarse. El que se estremecía al oír voces fuertes. El que no comía si alguien lo observaba. Un perro rescatado, herido, silencioso. Cauteloso ahora, había arriesgado todo por Ethan. Mark extendió lentamente la mano y la colocó sobre el costado de Ranger. «Buen chico», dijo, apenas audible. «Quédate». Mark contuvo las lágrimas y se puso manos a la obra. «No tenemos tiempo», dijo. Esta vez más alto y firme, se quitó la chaqueta y la deslizó bajo el cuerpo de Ranger. «Ayúdame a levantarla». Ethan se secó la cara y asintió. Juntos, padre y hijo, acunaban al perro herido, moviéndose con cuidado entre el viento y la hierba resbaladiza. Cada sacudida hacía gemir a Ranger. Cada gemido apuñalaba a Ethan en el corazón. Las puertas de la camioneta crujieron al abrirse. Mark subió y arrancó el motor. Los faros delanteros se abrieron paso a través de la tormenta. Ethan se subió a la parte trasera y colocó a Ranger sobre su regazo. «Aguanta», murmuró Mark. «Aguanta, muchacho». El camión se sacudió y se sacudió mientras las llantas forcejeaban contra el suelo empapado. Por un instante, Ethan pensó que no lo lograrían luego. Tracción. Los neumáticos se engancharon. El camión salió disparado. Hacia adelante, la lluvia golpeaba el parabrisas y los limpiaparabrisas luchaban por seguir el ritmo. Las ramas raspaban los laterales y los charcos salpicaban las ventanas, pero seguían avanzando. Ethan abrazó a Ranger, sintiendo la respiración entrecortada del perro revolotear contra sus costillas. El ruido de la tormenta se atenuó. Pero el miedo en su interior solo se hizo más fuerte. El viaje se alargó, cada minuto más pesado que el anterior. Las manos de Ethan no se separaron del pelaje de Ranger. «Lo siento», susurró. Debía haberlo notado. Debía haberlo sabido. Los ojos de Ranger se abrieron por un segundo. Nublados pero cálidos. «Me salvaste. No te dejaré ir. No lo haré». Las palabras le salieron como un torrente, desbordándose de un lugar que no había tocado desde el funeral. «Todavía te necesito», dijo con la voz entrecortada. «No puedes irte. Por favor». «Ranger, por favor». El camión pasó por un bache. Ranger suspiró bruscamente, pero no se movió. Ethan presionó su frente contra la del perro. «Luchaste por mí. Lucharé por ti ahora. Lo prometo». Desde el asiento delantero, Mark miró por el espejo, vio a su hijo inclinado sobre el cuerpo inerte del perro, susurrando como si las palabras mismas pudieran salvarlo. Y algo dentro de Mark se quebró. Recordó la última noche de su esposa. El silencio, la impotencia, la forma en que Ethan también se había aferrado a Ranger en aquel entonces. Necesitando algo estable cuando el mundo se había derrumbado. Apretó con más fuerza el volante. Las lágrimas le nublaron la vista. Lágrimas de verdad. De esas que no se había permitido en 2 años. No lo había dicho en voz alta, pero ahora lo sentía, claro como el día, si perdían a Ranger. Sería como perderla de nuevo, así que siguió conduciendo, ahora más rápido, con los faros atravesando la oscuridad como la esperanza persiguiendo a la desesperación. «Te llevaremos hasta allí», susurró Mark. «Espera, amigo. Aún no hemos terminado». El zumbido de la luz del techo resonaba en los oídos de Ethan, pero apenas lo oía. Su mundo se había reducido al rítmico subir y bajar del pecho de Ranger. Apenas subía, apenas bajaba. Una sábana blanca cubría la mesa metálica donde yacía Ranger. Tubos y cables conectaban su frágil cuerpo con máquinas parpadeantes. El olor antiséptico flotaba en el aire, penetrante e implacable. Ethan estaba encorvado en la dura silla de plástico, con las manos alrededor de una de las patas de Ranger. Se sentía demasiado ligero, demasiado quieto.
Estoy aquí, susurró, con la voz ronca de tanto llorar. No me voy. El veterinario había dicho que era cuestión de suerte. Esa noche lo sabrían todo. Y así, Ethan se quedó sentado, sin pestañear, apenas respirando, temeroso de que si lo soltaba, aunque fuera por un segundo, Ranger se le escapará. La mañana llegó con una tenue luz gris. El veterinario regresó con un portapapeles y una mirada que Ethan había aprendido a temer, cansada, amable, pero insegura. El veneno causó mucho daño tisular, dijo con suavidad, dirigiéndose tanto a Ethan como a Mark. Ha superado lo peor. Pero aún no estamos a salvo. Podría haber hemorragias internas, infecciones y efectos secundarios neurológicos. Mark permaneció en silencio, con la mandíbula apretada. Ethan preguntó, ¿pero va a vivir? El veterinario dudó. Si lo hace, no será fácil. Necesitará atención las 24 horas, medicamentos, limpieza de heridas y apoyo físico. No hay problema, dijo Ethan rápidamente. Lo haremos. Lo haré yo. Mark puso una mano sobre el hombro de Ethan, pero esta vez no fue para contenerlo. Fue para tranquilizarlo. El granero olía a heno y madera vieja. Pero Ethan había fregado la esquina y había puesto todas las mantas que encontró: una almohada vieja, un ventilador de caja y 2 cuencos, uno para agua y otro para hielo picado. Mark se había ofrecido a quedarse con Ranger en la casa. Pero Ethan insistió. El granero era donde Ranger se sentía más seguro, lejos de las multitudes, del ruido, de los recuerdos. Ethan se acostó a su lado, con una mano apoyada en el hombro de Ranger. El perro se estremeció al principio, pero luego se tranquilizó. Ahora te tengo, dijo Ethan, envolviendo la manta alrededor del cuerpo de Ranger como si pudiera protegerlo del pasado, del dolor, del miedo. Y mientras el viento agitaba el techo del granero, el niño y el perro comenzaron su silenciosa lucha para regresar a la vida. Juntos los días se difuminaron en un ritmo tranquilo. Ethan se despertó temprano. Revisó las vendas de Ranger y limpió las heridas como le había enseñado el veterinario. Le susurró palabras de aliento en los momentos difíciles y leyó en voz alta para llenar el silencio. Y entonces, una tarde, Ranger le lamió la mano. No fue mucho. Solo un movimiento lento y vacilante de su lengua. Pero algo destrozó a Ethan. Rió y lloró a la vez, agarrando la pata de Ranger como si fuera el tesoro más valioso que jamás había tenido. Después de eso vinieron más señales. Un movimiento de cola. Una cabeza medio levantada. Sus orejas se erizaron. Cuando Ethan entró en el granero, no hacían falta palabras. Su vínculo volvía a crecer, más profundo ahora, moldeado por el sufrimiento y la confianza. Hace 2 años. Encontraron a Ranger en el refugio. Se le veían las costillas y no emitió ningún sonido cuando pasaron junto a su jaula. Ni ladridos, ni meneos de cola. Solo ojos como nubes de tormenta, oscuros, ilegibles. Ethan lo había elegido. No porque Ranger pareciera amigable, sino porque parecía alguien que había resultado herido y había sobrevivido de todos modos. Al principio, Ranger se negaba a recibir afecto. No quería comer de la mano de Ethan ni dormir en la misma habitación. Pero Ethan fue paciente, y una noche, después de una tormenta como esta, Ranger se subió a la cama de Ethan y apoyó la cabeza en el pecho del niño. Esa fue la primera vez que Ethan durmió sin pesadillas desde el funeral. Una noche, tarde, Ethan se sentó con las piernas cruzadas junto a Ranger, sosteniendo una linterna y trazando círculos en la tierra con su dedo. La respiración de Ranger se había estabilizado, estaba sanando. Pero lentamente, la voz de Ethan era tranquila. Sabes, a veces siento que eres todo lo que me queda. Se tragó el nudo que se le formaba en la garganta. Papá lo está intentando. Lo sé, pero desde que llegó mamá es como si hubiera un muro entre nosotros. Como si siguiéramos hablando de ella. Ranger se acercó más y apoyó su hocico en el pie de Ethan. No hablo de esto con nadie más, dijo Ethan, parpadeando rápidamente. Solo contigo. No hubo respuesta. No hacía falta. La presencia silenciosa de Ranger fue la respuesta. Mark se detuvo justo afuera del granero, con los brazos cruzados, observando a su hijo y al perro desde la distancia. Nunca lo había entendido del todo cómo Ethan podía conectar tan profundamente con ese animal, sobre todo con uno que una vez estuvo tan destrozado. Pero últimamente estaba empezando a entenderlo. Había algo en la forma en que Ranger miraba a Ethan, una comprensión que no necesitaba palabras, una lealtad que superaba todo lo que Mark había visto entre humanos. Mark suspiró. Siempre había creído que debía mantenerse fuerte guardando silencio. Quizás se había equivocado. Pasó una semana. Luego 2, el Ranger ya podía ponerse de pie y caminar un poco, pero arrastraba más la pata trasera derecha cada día, y los músculos se debilitaban en lugar de reconstruirse. En la cita de seguimiento, la veterinaria se arrodilló a su lado y examinó la pata con delicadeza. Miró a Mark y luego a Ethan. El veneno podría haber causado más daño del que pensábamos.
El suministro de sangre no se está recuperando. Si las cosas no mejoran pronto. Ella no terminó la frase y Ethan apretó los puños. Solo está cansado, insistió. Solo necesita más tiempo. Mark no habló. No de inmediato, finalmente. Hizo la pregunta que Ethan no pudo. Si esperamos, ¿le estaremos causando más dolor? El veterinario dudó. Aún hay una posibilidad, pero es mínima. Ethan estaba sentado en un rincón, con los ojos encendidos. El granero, la esperanza, el progreso. De repente, todo volvía a sentirse frágil. El teléfono de casa sonó tarde. Mucho después de la cena, después de que se habían lavado los platos y se habían apagado las luces, Ethan se congeló a mitad del paso. Mark cogió el auricular. Hola. Una pausa. Luego se lo tendió a Ethan. Es la veterinaria. ¿Quiere hablar contigo? A Ethan le temblaban las manos al llevarse el teléfono al oído. Hola, Ethan. Necesito que me escuches con atención, dijo la veterinaria. Su voz era tranquila, pero había algo detrás, una silenciosa urgencia. Acaban de llegar los análisis de sangre de Ranger. Hay algo que no detectamos antes. El corazón de Ethan latía con fuerza en su pecho. ¿Qué quieres decir? Podría haber una complicación que explique la pierna, y que deba atenderse de inmediato. Ethan tragó saliva. Tenía la garganta seca. Estará bien. Hubo una pausa. Haré todo lo posible, dijo el veterinario. Pero, necesito que tú y tu papá vengan mañana a primera hora. Sin demoras, Ethan colgó lentamente. Mirando la pared, algo había cambiado. Algo grande, se volvió hacia Mark. Tenemos que volver. Temprano, Mark estudió el rostro de su hijo y asintió. La mañana estaba tranquila, demasiado tranquila. Ethan caminaba lentamente por el prado lateral con Ranger cojeando a su lado. Cada paso pausado pero decidido. El sol apenas había traspasado las colinas. El rocío se aferraba a la hierba y el aire estaba impregnado de un aroma a tierra. Ranger hizo una pausa y movió las orejas. Luego, sin hacer ruido, se dejó caer. Su cuerpo golpeó el suelo con un ruido sordo, levantando una nube de tierra. Guardabosques. Ethan se dejó caer a su lado, con el corazón latiéndole con fuerza. Presionó una mano contra el costado del perro, aún caliente pero inmóvil. Apenas le subía el pecho. Tenía los ojos abiertos, pero vidriosos. Papá, gritó Ethan, no respira bien. Mark llegó corriendo, ya llamando al veterinario. Pero Ethan estaba de rodillas, acunando la cabeza de Ranger, susurrando, no hagas esto. Ahora no. Después de todo lo que pasó. En la clínica, las luces fluorescentes zumbaban. El veterinario estaba de pie junto al monitor, con los brazos cruzados y una voz suave pero grave. Probablemente sea un coágulo, dijo. Un efecto secundario del veneno. Sus órganos están bajo tensión. Mark asintió con tristeza. Ethan se quedó mirándola. Ojalá tuviera mejores noticias. Continuó, quizás no sobreviva a otro colapso. Y si sufre dolor constante, ella no dijo la palabra. No tenía por qué hacerlo, no. La voz de Ethan era cortante, casi enfadada. Tiene que haber algo más. El veterinario lo miró con tristeza. Sé que significa mucho para ti, Ethan, pero a veces la decisión más amable también es la más difícil. Ethan negó con la cabeza, apretando los puños. No hemos llegado. Todavía no. Se sentaron en la sala de espera, el silencio más fuerte que cualquier tormenta. Ethan miró al suelo, mordiéndose la mejilla para contener las lágrimas. Le temblaban los puños contra las rodillas. Mark le puso una mano en el hombro. Hijo, tenemos que pensar en lo que es mejor para él. ¿Crees que no lo sé? Espetó Ethan, y al instante se arrepintió. Se le quebró la voz. Pero no se dio por vencido conmigo. No se dio por vencido. Y yo no lo abandonaré. Mark se recostó y permaneció en silencio. Ethan se giró hacia él con los ojos llenos de lágrimas. Solo una oportunidad más. Por favor, déjame intentarlo. Mark lo miró un buen rato. Luego, lentamente, asintió. El pasillo estaba vacío, bañado por una tenue luz de emergencia. Ethan se movía en silencio, con el corazón acelerado a cada paso. Los ojos de Ranger se abrieron de golpe cuando Ethan deslizó un brazo por debajo de su espalda y lo levantó con cuidado de la cama de la clínica. Estaba más ligero que antes, demasiado ligero. Detengo, susurró Ethan, le quitó la vía con cuidado. Ranger gimió una vez, pero no se resistió. Cuando Mark dio la vuelta a la camioneta, Ethan ya estaba en la puerta, sosteniendo a Ranger como si fuera algo sagrado. Mark no hizo preguntas. Simplemente abrió la puerta del copiloto y ayudó a Ranger a acostarse sobre una pila de mantas. No se dio ninguna alarma, nadie los detuvo, solo silencio y esperanza esa noche. El aire se volvió extraño, el cielo estaba despejado, pero el viento cambió, fuerte, rápido, impropio. El granero crujió, las gallinas se movían inquietas en su gallinero. Ethan se había quedado dormido nuevamente junto a Ranger, acurrucado en el suelo del granero.
Entonces un gruñido atravesó la noche bajo. Cerca, las orejas de Ranger se crisparon. Se incorporó lentamente, con el cuerpo temblando. Desde la puerta abierta del granero, Ethan los vio, dos ojos brillantes, cerca del suelo. Acercándose lentamente, un coyote. El rifle de Mark estaba en la casa. Demasiado lejos, Ethan se puso de pie de un salto. ¡Atrás!, gritó, agarrando una horca. Pero antes de que pudiera moverse, el Ranger se puso de pie. El cuerpo de Ranger se estremecía. Cada paso era un esfuerzo, su pierna, apoyada, raspaba contra el suelo, pero no se detuvo. El coyote avanzó, enseñando los dientes. Estaba delgado, desesperado, atraído por el olor y el sonido. Entonces Ranger emitió un sonido que Ethan nunca había oído. Un gruñido gutural y primario que hizo temblar las vigas del granero. Se lanzó hacia adelante y golpeó al coyote con cada gramo de fuerza que le quedaba. Los animales rodaban por el suelo del granero, gruñendo y mordiendo. Ethan gritó, no, mientras corría hacia adelante, pero todo terminó en segundos. El coyote salió corriendo por la puerta, aullando en la oscuridad. Ranger se desplomó nuevamente, con el pecho agitado y el pelaje ensangrentado. No por heridas recientes, sino por cicatrices reabiertas. Ethan se dejó caer a su lado. ¿Por qué sigues haciendo esto por mí? Ranger parpadeó lentamente y apoyó la cabeza en la rodilla de Ethan. Mark lo había visto todo desde el porche, congelado, para cuando llegó al granero. El peligro había desaparecido, pero lo que vio fue un perro maltratado que regresaba cojeando por la puerta abierta, ni asustado ni roto, sino orgulloso. Mark se agachó. Se le quebró la voz. «Lo protegiste, otra vez». Ranger se detuvo justo antes de Mark, respirando con dificultad. Luego, lentamente, dio un paso más y apoyó la cabeza en el pecho de Mark por primera vez en 2 años. Mark lloró sin vergüenza. En los días siguientes, algo cambió. Mark pidió materiales en línea, correas, relleno de espuma, varillas de aluminio. Vio videos tutoriales e imprimió diagramas. Ethan ayudó a sujetar las piezas mientras trabajaban a la luz de una linterna. Construyeron algo nuevo, un soporte mejor, más fuerte, a medida cuando terminaron. Ethan lo colocó con cuidado en la pierna de Ranger. El perro se irguió, tembloroso, pero erguido. Juntos salieron a la luz de la mañana. Mark puso una mano sobre el hombro de Ethan. «Creo que lo va a lograr». Ethan sonrió entre lágrimas. «Todos lo somos». Esta vez la lluvia cayó suavemente, no con truenos ni furia, sino con un ritmo suave, como una canción de cuna susurrada en los campos. Se empapó en la tierra, y por primera vez en mucho tiempo. La tierra respondió. Pequeñas brisnas verdes comenzaron a abrirse paso entre el marrón. Mark se quedó al borde del campo, con las botas hundidas en el barro, mirando los brotes como si viera crecer la esperanza por primera vez. Se pasó una mano por la mandíbula cubierta de barba y exhaló, mirando a Ethan correr hacia adelante, con los brazos extendidos como alas. La sequía estaba a punto de terminar. No solo en el exterior, sino también en su interior. Junto a Ethan, Ranger corría. No rápido, no con la fuerza de antes, sino con determinación. Cada paso hacía que el aparato ortopédico de su pierna hiciera un leve clic, pero no parecía importarle. Cojeaba por la hierba alta, con las orejas erguidas, la lengua afuera y la cola moviéndose a un ritmo constante. Ethan miró por encima del hombro, sonriendo. «Lo estás haciendo bien, chico». Ranger ladró una vez en respuesta y mantuvo el ritmo. Se movían como partes de una misma historia. Heridos en algunos puntos, más fuertes en otros, ambos moldeados por lo que habían sobrevivido. Y a cada paso que daban, no había piedad, solo orgullo. El techo del granero necesitaba un parche. La cerca seguía medio bajada. El viejo tractor resoplaba más de lo que corría. Pero ahora, Mark no trabajaba solo. Ethan le entregó herramientas. Se rió cuando a Mark se le cayó un clavo y le hizo preguntas que antes no se había atrevido a hacer. Seguían habiendo largos silencios, pero ahora eran cómodos, compartidos. «¿Crees que Ranger ya alguna vez corrió como antes?», preguntó Ethan una noche mientras estaban sentados en el porche, viendo al perro masticar perezosamente un palo. Mark se encogió de hombros. «Quizás, pero no creo que lo necesite». Ethan asintió. «Sí, yo tampoco». No necesitaban decir el resto. Estaban sanando, una tarea, una mirada. Un día a la vez. En la consulta del veterinario, olía a antiséptico y a galletas secas para perros, como siempre. Ranger permaneció de pie, con el pecho hacia afuera y la cabeza en alto, mientras el veterinario pasaba suavemente las manos por su espalda y revisaba la pata llena de cicatrices. Ella negó con la cabeza, maravillada. «¿Sabes? No estaba segura de que volviera a caminar. ¿Y ahora? Diría que esto es un milagro». Ranger la miró, golpeando suavemente su cola. Ethan sonrió. «No le importa la palabra. Solo quería estar aquí». Mark se cruzó de brazos, con una mirada orgullosa en los ojos.
tenemos suerte de que lo sea. La multitud era más grande de lo esperado. Ethan estaba de pie frente al escenario, con las palmas sudorosas y el corazón latiéndole con fuerza. Ranger estaba sentado a sus pies. Con la correa suelta en la mano, el micrófono hizo ruido cuando se inclinó. Me llamo Ethan, empezó con voz baja, pero firme, y este es mi mejor amigo. Ranger hizo una pausa. Algunas personas asintieron hace un año. Lo mordieron y me salvó la vida. Todos decían que no lo lograría, pero lo logró, porque es valiente, y porque no nos rendimos. Ranger ladró una vez y algunos entre la multitud rieron suavemente. Ethan sonrió y se irguió un poco más. Después del discurso, la gente se acercó una a una, estrechando la mano de Ethan y acariciando suavemente a Ranger. Recuerdo cuando ese perro ni siquiera miraba a una persona a los ojos, dijo un hombre, otro asintió. Tiene fuego dentro, igual que su dueño. Mark observaba desde unos pasos de distancia, con los brazos cruzados y una sonrisa discreta. Podía verlo, la forma en que el pueblo miraba ahora a Ethan. No con compasión, sino con admiración. Y la tierra, una vez seca, quebradiza y hambrienta, volvió a estar verde. Que el cambio no se limitó al campo ni al perro. Fue en el chico que los había sacado adelante. La tarde llegó dorada. Se sentaron en el porche, Mark en su silla, Ethan con las piernas cruzadas en los escalones. Ranger despatarrado entre ellos, con la cabeza apoyada en la rodilla de Ethan. El cielo se tiñó de suaves tonos naranja y lavanda. Los pájaros piaban bajito. La brisa era fresca y suave. Mark rompió el silencio. «Lo hiciste bien, hijo». Ethan levantó la vista. «Lo hicimos bien». Ranger dejó escapar un suave bufido, como si estuviera de acuerdo. Por primera vez en mucho tiempo, nadie tenía prisa. Nadie estaba de luto. Nadie contenía la respiración. Estaban simplemente juntos, el niño, el hombre, el perro, una familia, no perfecta, pero completa. El sol se había ocultado tras las colinas, dejando tras de sí un cálido resplandor. Ethan se inclinó y apoyó la mano suavemente sobre la cabeza de Ranger. El perro se movió lo justo para acurrucarse en su palma, con los ojos entrecerrados y la cola golpeando suavemente contra la madera del porche. «No solo me salvaste», dijo Ethan en voz baja, «nos reuniste de nuevo». Se le quebró la voz, pero no reprimió la emoción. Miró a su padre, que los observaba con silenciosa comprensión. Y luego volvió a mirar a Ranger. «No solo luchaste contra la serpiente, ni contra ese coyote. Luchaste contra el silencio, la distancia, el dolor». El Ranger no respondió, por supuesto. No hacía falta su respiración constante y fuerte. Fue respuesta suficiente. Ethan recordó el refugio, el silencio en la mirada de Ranger, los moretones en sus piernas, la forma en que se había arrinconado, esperando el dolor. No solo habían rescatado a Ranger los había rescatado a ellos. Mark se había desmoronado por la pérdida. Ethan flotaba en un mar de dolor, sin horizonte a la vista. Pero de alguna manera, mediante una compañía silenciosa y una lealtad inquebrantable, Ranger les había ofrecido a cada uno lo que no sabían que necesitaban: otra oportunidad de conectar, de confiar, de sanar. El tipo de rescate que no ladra ni ruega, sino que simplemente se queda. Ethan siempre había pensado que la lealtad era algo grande y ruidoso, ahuyentar el peligro, hacer guardia, ladrarle a lo desconocido. Pero durante el último año, había aprendido que la verdadera lealtad era silenciosa. Era acompañar a alguien durante una recuperación lenta y frustrante. Era cojear de dolor para saludarlos de todos modos. Era lamerles la mano cuando lloraban en la oscuridad. Era escuchar, incluso cuando nada tenía sentido. Ranger no había dicho ni una palabra, pero había expresado mucho con su presencia, con su quietud, con su decisión cada día de no irse. Ese era el tipo de lealtad que Ethan había llegado a comprender y apreciar. Ranger siempre cojeaba, siempre llevaba la férula. La pierna nunca se recuperaba del todo, pero él todavía estaba completo, porque el amor no exige perfección. Se manifiesta de todas formas. Ethan había aprendido a ver a Ranger afrontar sus limitaciones con terquedad y gracia. El perro nunca se compadeció de sí mismo. Nunca buscó lo que había perdido. Se concentró en lo que quedaba: los campos, la familia, el chico que nunca se había dado por vencido. En eso, Ranger le había enseñado a Ethan algo más profundo: que las cicatrices no eran el final de una historia, sino la prueba de que la curación había tenido lugar. La valentía no siempre consistía en luchar contra depredadores o sobrevivir al veneno. A veces parecía que me despertaba cada día con dolor y seguía de pie, cojeando, amando. A veces parecía como si te arrastraras entre un niño y un peligro. No porque pudieras ganar, sino porque necesitaban que lo intentaras. Ranger les había enseñado eso, no en un solo momento, sino en cientos de momentos silenciosos y poderosos, a medida que el porche se oscurecía y las estrellas aparecían.
Ethan se inclinó más cerca de Ranger y le dijo, «Eres mi héroe». Mark asintió con la emoción a flor de piel. Nuestro Ranger no se movió, pero meneó la cola 2 veces, lenta y seguramente, porque incluso después de todo lo que habían pasado, él lo seguía eligiendo, todos los días.